Qué alegría poder estar juntos una vez más, querida iglesia. Qué hermoso poder estar adorando a nuestro Dios. Gracias a Dios por su iglesia, por la obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a todos, sobre todo a aquellos que, si es su primera vez en Iglesia Vida, súper bienvenidos. Aquellos que se conectan en línea también, sean muy bienvenidos. Yo les quiero pedir que como iglesia sigamos compartiendo los mensajes. Hace toda la diferencia del mundo si 100 personas de nosotros compartimos un mensaje, así lo hacemos 50, y eso hace que más personas puedan accesar la palabra del Señor. Y también podemos utilizar las redes en nuestro tiempo, que son tan útiles para poder compartir el mensaje de Jesús. Les pido que sigamos orando para lo que Dios tiene para nuestra iglesia y sigamos orando sobre todo por ser fieles a Dios, que Él cumpla en nosotros su perfecta voluntad. Y acuérdate que el llamado que Dios nos ha hecho es ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles lo que Jesús nos enseñó. Hoy tengo un mensaje de la palabra de Dios y vamos a continuar en Primera de Tesalonicenses, una carta muy hermosa, donde Pablo escribe a una iglesia que se llama Tesalónica, una iglesia que 6 meses antes él llegó predicando la palabra de Dios, predicándoles acerca de Jesucristo. Llegó a una sinagoga judía y les mostró con las escrituras que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, que los profetas, que los salmos, que Isaías prometían que Dios enviaría para darnos salvación y rescate de nuestros pecados, una reconciliación con Dios. Llegó a la sinagoga y algunas personas hicieron oídos sordos. Tristemente hay gente que ama más su religión que la verdad, que aman más la tradición que estar seguros que están agradando a Dios. Y a base de religión cerraron sus oídos, no quisieron escuchar a Pablo, pero algunos de ellos creyeron en Jesús. Y había algunas personas en la ciudad que tenían hambre de conocer de Dios y se acercaron a Pablo y escucharon el mensaje de salvación, y varios se convirtieron a Cristo. Pero en medio de eso, estos del pueblo judío que no habían creído de la sinagoga le levantaron una turba hablando falsedades contra Pablo, y Pablo tuvo que huir por su vida en un momento de mucha dificultad. Y Pablo envió a Timoteo porque se quedó cargado en su corazón. Dice unos versículos antes del capítulo, al terminar el capítulo 2, que Pablo intentó ir a ellos porque se quedó preocupado por la fe de estos nuevos creyentes, que pasó 3 semanas con ellos, todos los días enseñándoles la fe en Jesucristo. Y les envió a Timoteo, un colaborador muy amado por Pablo, una persona fiel a Dios. Y Timoteo entró en la ciudad, los reunió y pudo alentarlos en la fe, y se alegró de que probablemente tenían porciones de ciertas escrituras y seguían caminando con Dios a pesar de las dificultades. Entonces Pablo les escribe un mensaje y el título de esta predicación es Mesas flojas, afiánzate y anímate. Vamos a ver el pasaje. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1. Por eso, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Pablo llegó a Atenas, está en Hechos capítulo 17, y vio que estaba llena de ídolos, de dioses falsos. También los tesalonicenses practicaban adorar a varios dioses de la naturaleza en su ignorancia. Y Pablo les dijo a los atenienses que vio que eran muy religiosos y que había ahí un altar al Dios no conocido. Hasta le habían levantado un Dios que no conocían por si se les pasaba alguno para que no se enojara. Y Pablo dice, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a anunciarles. Y Él es el que hizo los cielos y la tierra y nos hizo a cada uno de nosotros. Y Él no necesita templos hechos por las manos de los hombres como si dependiera de nosotros. Más bien nosotros dependemos de Él y por Él existimos. Y Pablo dice que nos creó para que lo busquemos, y aunque sea a tientas, en medio de tanta confusión religiosa e ideológica de nuestros tiempos, encontremos a Dios. Y en este pasaje Pablo dice que se quedó solo en Atenas, prefirió enviar a Timoteo porque amaba tanto esta iglesia, se quedó cargado. A veces al servir a Dios hay luchas, hay desánimos, uno se duele en su corazón cuando gente que caminaba con Dios deja de congregarse, cuando de repente nos enteramos que están volviendo a hacer cosas que hacían en el pasado, en el pecado. Y dice Pablo en el versículo 2, que es donde vamos a centrar el mensaje de la palabra hoy, dice así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios. Qué hermoso que cuando hay personas dispuestas a hacer la obra de Dios, Jesús dijo,
la cosecha es abundante y se necesita gente que coseche esa cosecha para que haya alimento en las mesas y haya provisión. Y así de la misma manera la gente tiene hambre y busca y cree que es el dinero, cree que son las drogas, cree que es la sexualidad, cree que es la popularidad, pero tienen hambre y nada satisface porque el hambre que tienen se llama Dios, que los formó para relacionarse con Él y les ama. Y se necesita gente que coseche la cosecha y que la lleve a la mesa para que la gente pueda comer la palabra de Dios y saber del amor de Dios. Y Timoteo era uno de ellos. Y Dios está buscando en medio de su iglesia gente que ha experimentado el cambio que Dios hace, el amor de Dios, y que no se quieren quedar callados. Quiere que otros experimenten lo que ellos han experimentado. Y Timoteo era uno de ellos. Pero qué hermoso que Pablo dice que era un colaborador de Dios. Algunos manuscritos dicen colaborador de nosotros, pero los manuscritos más antiguos dicen colaborador de Dios. O sea, que colaborar significa trabajar junto a quién? Junto a Dios. Cuando tú y yo le hablamos a alguien de Dios, nos interesamos en alguien desanimado, en alguien que está viendo la vida, que está viendo la vida difícil. Cuando vemos a alguien que está solo por la vida sin Dios y nos acercamos y le decimos, ¿puedo orar por ti? O te puedo platicar algo, sabes que en mi vida yo también alguna vez no conocía de Dios, alguien me habló y de verdad que ha sido una decisión muy importante en mi vida, una decisión maravillosa que vale la pena. Tú sabes que la Biblia nos dice que somos pecadores, que hemos fallado, pero que Dios nos ama tanto, que envió a Jesús para reconciliarnos con Dios. Cuando tú compartes el evangelio con otros, dice la Biblia que tú eres un colaborador ¿de quién? De Dios. Estás trabajando junto a Dios. Dios está usando tu vida para hacer eso. Y dice Romanos 10, ¿cómo escucharán si no fueren enviados? ¿Cómo van a escuchar de Jesús si nunca han oído? ¿Y cómo van a escuchar si no hay alguien que vaya? Y dice que es maravilloso, hermoso los que van y llevan las buenas noticias. Y Timoteo era uno de estos. Pero dice que Pablo lo envió con un propósito. Dice, ¿con el fin de qué? De afianzarlos y ¿qué? Animarlos en la fe. ¿Había motivos de desánimo? Sí, ciertamente sí. En la vida cristiana muchas veces vas a comenzar con el deseo de encontrarte con Dios, encontrar su amor, y Dios de verdad llena algo que nada jamás ha llenado. Nos hace sentir que somos valorados, que el Dios de la eternidad nos ama y piensa en nosotros, que nuestra vida tiene propósito, que Él es capaz de sanarnos y levantarnos de los lugares dolorosos donde el pecado nos ha arrojado, y empezamos a tener una identidad en Él, de saber que en mi vida le pertenece al Dios que hizo la vida, que yo tengo vida eterna y perdón de pecados en Jesús. Y eso nos anima y nos ayuda tanto. Pero de pronto, al caminar en la fe, uno ve malos ejemplos, uno ve dificultades que enfrentamos. A veces suceden cosas en nuestra vida que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios no me echa la mano? ¿Por qué Dios no me ayuda más? Y hay momentos que hay desánimo. Y la iglesia de Tesalónica pasó probablemente por eso, porque habían sido perseguidos, habían sido rechazados por familiares, por la sociedad. Y Pablo envió a Timoteo porque Pablo deseaba que ellos estuvieran firmes, afianzados, bien atornillados en Cristo Jesús, en su fe, y animarlos en la fe. ¿Cuál es esa fe? Quiero decirte que hay un versículo que parece que es, decía Martín Lutero, que era el evangelio en un solo versículo, la Biblia en un solo versículo, y que es el versículo más conocido del mundo, que es Juan 3:16, que dice, yo me lo sé en la versión antigua, Reina Valera, que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Dice esta versión, pues Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no perezca, no se pierda, no perezca es la palabra griega, sino que tenga vida eterna. Esta palabra perezca habla de destrucción, sin esperanza. Este versículo nos habla de un amor muy grande de Dios. Esa es nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe no es solo venir a la iglesia los domingos. Los cristianos, sobre todo en Estados Unidos, a veces son ridiculizados porque como el predicador invitado que tuvimos hace unas 2 semanas atrás, nuestro hermano querido Andrew, platicaba de que muchas personas en Estados Unidos, más del 70% se consideran cristianas, pero no creen en los valores cristianos.
y muchos de ellos han visto malos ejemplos o se llaman cristianos solamente culturalmente, pero no han tenido una relación personal con Dios en el que su vida está sometida a Cristo. Y por lo mismo, el cristianismo a veces es ridiculizado en este país, en los programas de televisión. Yo no sé por qué los programas de televisión, Netflix, Disney, lo hace pura gente que no conoce a Cristo y que abrazan valores contrarios a Dios. Necesitamos gente en la industria del entretenimiento también, así como, por ejemplo, el Chavo del Ocho, ¿no? Roberto Gómez Bolaño es una persona súper creativa que hizo el Chavo del Ocho, Chespirito. ¿Se acuerdan cuántos crecieron viendo esos programas? Y eran programas sanos, ¿no? Pero ¿por qué no alguien puede ser creativo con comedia o con tramas de la vida de verdad y que sean gente que trabaja en el entretenimiento, pero cristianos, que dan valores, que dan principios? Parece que todos los que están allí son personas contrarias a Dios y ridiculizan a Dios y ridiculizan la fe y se fijan en los puntos de malos ejemplos, porque claro que hay ejemplos horribles de gente que se dice cristiano, de predicadores, y los exaltan y los magnifican y dejan a un lado todas las transformaciones de vida que Dios ha hecho y la gente que de verdad está sirviendo a Dios con integridad. Pero Dios es real, Él nos ama, y este pasaje nos dice que Dios nos amó tanto, que Dios nos ama y quiere nuestro bienestar. Por algo diseñó la vida y pensó en darnos vida, que es un regalo de Dios el poder existir. Y dice que hubo un problema, que estábamos destinados a la separación eterna de Dios, a una separación que no tenía solución, una vida de destrucción. Hay muerte, todos vamos a enfrentar la muerte, pero sin embargo, a pesar de que el mundo va camino a la destrucción, dijo Jesús, que ancho es el camino que lleva a la perdición, a la destrucción, y muchos son los que caminan por ese camino y van al barranco y van por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan, decía Jesús. Y nos hablaba que hay dos caminos y que tenemos una sola vida para escoger el camino por el cual vamos a caminar. Y este pasaje nos dice que aunque muchos van a la destrucción, el amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo único, al único que refleja su naturaleza. Dios no tuvo un hijo, Dios no tiene en el cielo una esposa, Dios no tiene sexualidad para tener intimidad y haber procreado, aunque Dios creó la vida y la sexualidad en la tierra para que la tierra tuviera vida. Pero Dios no tiene esa sexualidad en él, ni tiene una esposa. Cuando la Biblia habla de que Jesús es el Hijo de Dios, es un hebraísmo, una forma de explicar la cultura de aquel entonces, que Jesús es quien refleja la naturaleza de Dios. Que cuando vemos a Jesús estamos viendo a Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, al único que refleja la naturaleza de Dios hecho carne en su humanidad, Jesús, con un propósito, para que todo aquel, es una invitación a todos, para ti, si tú estás en esta tarde y quizá tienes religión, tus papás te enseñaron una religión, pero nunca, o quizá tus papás vienen a la iglesia y son cristianos en esta iglesia, pero tú no sabes que si murieras irías a la presencia de Dios. No eres un seguidor de Jesús por convicción propia. Dios quiere y te invita y dice, para que todo aquel que cree en Él, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la eternidad? Algo que no tiene fin. La vida eterna es saber que si en esta vida somos reconciliados con Dios, algún día vamos a tener una vida en la eternidad con el Dios que hizo la vida. Qué maravilloso. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Y estaremos con Él y será una experiencia maravillosa. Este es el evangelio, el mensaje de fe que predicamos. Dice Pablo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Pablo fue a establecerles en la fe. ¿Cuál es la fe? La fe es, el contenido de nuestra fe es que el ser humano ha pecado contra Dios, se encuentra en un estado de perecer, de destrucción, pero Dios nos amó tanto que habiendo nosotros dado pecado contra Dios y mereciendo la muerte, Jesús tomó la muerte que tú y yo merecíamos para que tú no tuvieras que perecer y morir y tuvieras acceso a la eternidad con Él. Entonces Pablo se preocupó por los tesalonicenses y quería afianzarlos en esa fe en la que caminamos con Dios en una relación con Él,
leyendo su palabra, conociéndole, dejando que Él obre en nuestras vidas, que Él nos crezca, que nos madure. Y dice que lo hizo con el fin de ¿qué? De afianzarlos y animarlos en la fe. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Quiero decirte que nuestra fe en Jesús es algo que debemos afianzar según este versículo. Este versículo nos muestra que algunos necesitan ser afianzados en su fe. ¿Tienen fe ya? ¿Sí o no? ¿Tenían ya fe los tesalonicenses? Sí. Pero aunque ya tenían fe, aunque ya habían creído, aunque muchos de ellos ya habían sido reconciliados con Dios en Jesús y que habían salido de adorar a los ídolos y ahora estaban en Dios, aún así necesitaban ser afianzados en Cristo. Esto me dice que todos somos susceptibles a desanimarnos en la fe. Todos, tú y yo, cada uno de nosotros somos susceptibles a pasar por etapas o momentos en las que nuestra fe decae, en la que nos desanimamos. ¿Alguna vez has vivido eso? Yo creo que la mayoría de los cristianos hemos vivido momentos en que nuestra relación con Dios se enfría. Que cuando venimos a Cristo estamos en fuego por Dios, de verdad mostrando el antes y el después, la esperanza que Dios vino a darnos. Hay pocas cosas más lindas que ver un nuevo cristiano que de verdad se entrega, que de verdad conoce a Cristo. Y cómo se le sale Cristo por la boca, por los oídos, por los ojos, por los codos, porque sabe que ha encontrado algo maravilloso en su vida. ¿No es así? Y a veces pasan los años y nos podemos acostumbrar a la religión, a ser religiosos, a venir a la iglesia, y pasamos por momentos difíciles, vemos malos ejemplos, y hay momentos en que la fe de nosotros puede desanimarse y desafianzarse de Dios. Estoy pensando en cuando nos hacen un electrocardiograma y uno puede ver esa maquinita que mide los impulsos eléctricos del corazón al latir, y ve si un corazón se encuentra sano o si no se encuentra sano, si hay un problema que arreglar en el corazón, y uno ve cómo sube la línea de los impulsos eléctricos y baja, ¿no? Y creo que a veces así nuestro corazón, si nos hicieran un electrocardiograma espiritual, ¿cómo saldríamos? ¿Cómo saldría nuestro amor por Dios? A veces nuestro amor por Dios, sobre todo cuando Dios acaba de obrar en algo, nos acaba de sacar de algún problema, cuando empezamos a meternos con Dios en oración y a ver su bondad y su amor inmerecido, nuestra fe crece y se eleva y decimos: bendito Padre, gracias porque no me has dejado, porque estás conmigo. Y a veces Dios nos bendice y nos acostumbramos a la bendición y nos olvidamos de Dios, y ahí va para abajo nuestra fe en la resbaladilla, ¿no? Empieza a bajarse nuestra fe. Y ya oraste, ¿no? Ya has leído tu Biblia, ¿no? Tengo 40 días que no leo mi Biblia, ¿no? Empieza a haber una frialdad espiritual. Ay, ya hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no me conecto en el grupo, y empieza a decaer nuestra fe espiritualmente. Necesitamos medirnos con un termómetro espiritual y ver cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Cómo te pondrías del 1 al 10 si te hicieran un examen? ¿Cómo estás? ¿Estás en fuego por Dios? ¿Estás bien? ¿Estás estable? ¿O sientes que estás frío, alejado de Dios, alejado en tu relación con el Señor? Y si es así, este mensaje de Dios hoy te quiere hablar el Señor, el Espíritu Santo a tu vida, para decirte que Él te ama, que Él te conoce, que Él conoce tus dudas, conoce tus luchas, conoce tus pecados, conoce tus tentaciones, y a pesar de eso te extiende la mano y quiere que tú vuelvas a Él y que vuelvas a confiar en Él y que vuelvas a amarle y a hacer las cosas que hacías al principio en tu fe. Dios quiere que aprietes las tuercas flojas, que atornilles lo que está desatornillado, que pongas bases firmes a tu vida cristiana si es que estás frío en tu relación con Dios. ¿Por qué nos desanimamos en la fe? ¿Por qué no estamos bien afianzados? Bueno, quiero pensar, vino a mi mente cuando esta palabra de afianzarse en Dios, tener una base firme en el idioma bíblico. Estaba pensando cuando algo no está bien afianzado, es algo que es peligroso. Por ejemplo, si tuviéramos en nuestro carro a nuestros hijos pequeños que no están en el car seat o con su cinturón de seguridad,
es una catástrofe, pueden morir en un accidente. Le explicaba a mis hijos, ¿por qué tengo que usar el cinturón, papá? Bueno, es que si el carro va a 60 o 70 millas por hora, o 100, 120 kilómetros por hora, y hay un posible accidente y frenamos, el carro frena, pero tu cuerpo va a la misma velocidad. Entonces el carro se queda ahí, pero tu cuerpo se impulsa. Es como una catapulta, ¿no? Que está ahí la piedra fija y la catapulta sale y llega hasta cierto punto, pero la piedra sigue avanzando a la misma velocidad. Imagínate ser estrellado a 70 millas por hora tu cara contra un vidrio. Entonces, por eso los cinturones de seguridad salvan vidas, le decía a mi hijo. Y cuando algo está inestable o no está bien sujeto, es peligroso. Y pensaba en las mesas, estaba en algunas experiencias que he tenido cuando he ido a restaurantes, no sé si te acuerdas en México, que te sentabas en los puestos de taquitos, o en tu país a comer tus taquitos de chorizo o tus pupusas, y de repente estabas en una mesa. Me acuerdo en México había una mesa de carta blanca, ¿se acuerdas? Esas todas de aluminio, y a veces estaban todas medio flojas y tenían juego, ¿no? Como que se movían. Y a veces sin querer estabas sentado a la mesa con otras personas y de repente ponías el codo y se le iba la Coca-Cola o el refresco o la Fanta o la Mirinda a la otra persona. Y ay, perdón, ¿no? Porque moviste la mesa o lo moviste al cruzarte de piernas con la rodilla. Entonces estaba pensando en eso, que una mesa inestable hace una comida a veces difícil, y mientras más inestable está la mesa, a veces uno, no, mejor nos cambiamos, ¿no? Porque esta mesa está muy, muy inestable. O a veces típico, doblabas un papelito y veías cuál era la pata que estaba más corta o que estaba floja, y ahí le metían el papelito, una maderita, para que se estabilizara la mesa, ¿no? Y a veces nuestras vidas son así, son inestables como las mesas flojas. Estamos en Cristo, pero a la vez, pues ahí anda la fe más o menos, ¿no? Estamos en Cristo, pero nos atraen cosas del mundo. Estamos en Cristo, pero tenemos dudas y desánimo. Estamos en Cristo, pero estamos pasando por una depre que nadie nos saca y ni ganas nos da de ir a la iglesia por lo que pasamos. Entonces a veces somos así. Una mesa inestable hace incómoda la estancia cuando te sientas a comer con amigos o a tomar un refresco, un café, porque está constante y se te olvida, y otra vez pones la mano y otra vez está columpiando la mesa, ¿no? Está inestable. En nuestra casa tenemos un comedor de esos que se arman y por dentro tiene unas pinzas que hay que apretar, tienen como un tornillo que hay que apretar. Y las sillas, necesitas uno de esos herramientas hexagonales de cierta medida y tienes que apretarlas. Y varias veces esas sillas se han aflojado y están los niños, y a mi hijo le encanta columpiarse. Le digo, te vas a dar una en la cabeza, ¿no? No sé si a usted también, sus hijos, pero eso es algo muy común, que a muchos que les gusta columpiarse en la silla. Entonces, muchas veces, ya van como 3 veces en el año que de pronto he tenido que agarrar la silla, ponerla al revés, ponerle la herramienta hexagonal y apretarla, asegurarme que está bien, porque se va aflojando más y más, y luego pues unos rompen el mueble o se da un golpe en la cabeza si falsea por estar columpiándose y está flojo. Una mesa inestable hace incómoda la estancia. Y de la misma manera, cuando una vida es inmadura y es inestable y no está firme en Cristo, le falta una vida inestable que no está firme en Cristo, le falta amor, le falta perdón. Una vida inestable que no está firme en Cristo es más fácil que dé cabida al orgullo, ¿no? Aquí en mi casa se hace solo mi voluntad. ¿Por qué? Porque yo lo digo y porque yo quiero. Y ¿sabes qué? No te quiero escuchar, ya vas a empezar con tu sermón, a sermonearme con tu regaño, con lo que no te gusta. A ninguno de nosotros nos gusta escuchar un sermón de la esposa ni del esposo. A ninguno. ¿Por qué? Porque queremos paz, ¿no? Y a veces lo que hay es paz, otro tipo de paz. Pero queremos paz. Pero cuando empieza a sermonear, a veces es alguien que quiere hablar algo contigo, o tu esposo o tu esposa que quiere decirte algo que le está frustrando y que no le deja disfrutar la relación. Pero nosotros lo vemos como un ataque, y a veces es un ataque porque la gente no sabe comunicarse bien. Y llega un punto que se sube tanto la presión en el hombre que dice, ya, cállate, no quiero escucharte. Es una grosería, ¿no? Por una palabra fuerte, no te quiero escuchar, ya vas a empezar con tus sermones. Y en realidad es algo que tu esposa quiere decirte
a lo mejor tú ya sabes qué te quiere decir, pero te cuesta trabajo y no quieres hacerlo. Y puede haber error de los dos lados. Un lado que está con falta de tolerancia, porque en las relaciones nos toleran y toleramos, ¿no? La verdad es que tú toleras a tu pareja y tu pareja te tolera a ti. Y hay otras ocasiones que la persona por falta de amor dice, ya no quiero escucharte, pero es que yo tengo algo que hablar contigo, sí, pero yo contigo no. Sí, pero me vas a dejar aquí explotando, me va a salir por los oídos el humo del enojo, yo tengo que sacarlo, sí, pero puede ser, ahorita no es el momento porque vamos a terminar mal, pero espérate, ya que se te baje, ven y hablamos, o déjame que se me baje a mí y hablamos. Y de verdad habla, ¿no? Pero cuando hay una vida que no está sometida a Cristo, que no está vestida del amor de Dios o de la tolerancia y la paz de Dios, va a ser una estancia incómoda en la vida que Dios nos permite vivir. Una relación incómoda, una familia incómoda. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad. Somos como mesas flojas que no tenemos estabilidad y que hacen incómodo el momento. Una mesa inestable, además de hacer la estancia incómoda, hace la conversación incómoda porque hay interrupciones y andas cuidando que no se te caiga el café, que no se te caiga el agua, el refresco. ¿Alguna vez te han tirado agua encima, tus hijos? ¿Verdad? Típico, a lo mejor tú eras el que siempre la regabas, ¿no? Estás ahí comiendo los tacos y de repente, y a veces te pasa de adulto, ¿no? Y pum, le avientas el refresco y todos ¡ah!, se levantan de la mesa y hasta saltan y todos empapados. ¿A quién no le ha pasado eso? Y una pena, ¿no? Ay, perdón, discúlpeme, hermano, ¿no? Una pena porque se siente uno como si fuera un niñito que anda de torpe, ¿no? Pero la verdad que una mesa inestable, que es más propensa que haya ese tipo de accidentes, hace incómoda la conversación, y una mesa inestable puede echar a perder la comida. Puede echar a perder la comida porque se cae un refresco. ¿Y alguna vez te han echado mirinda o agua de naranja adentro de tu plato con arroz con mole? Ya se echó a perder la comida también, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado algo así. Una mesa inestable puede echar a perder la comida. ¿Y sabes qué? Una vida inestable también echa a perder las comidas, echa a perder la vida. Entonces Dios quiere que nosotros, que tú y yo seamos cristianos, no seamos como mesas flojas, sino que seamos mesas estables. Qué bonito una mesa firme, que no se cae, que te sientas, puedes apoyar el codo y no se mueve, puedes poner un refresco y no se tira, y puedes platicar. Y Dios quiere que tengamos vidas, y dijo Jesús que Él vino a que tengamos vida y a que la tengamos en abundancia. El que cree en mí, dijo Jesús, el que pone su fe en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, agua que sacia las necesidades de nuestra alma, nuestro sentido de valor, de ser amados, de saber que somos aceptados por Dios, que a pesar de nuestros defectos el Señor nos ama. A pesar de tus errores, el Señor te ama. Cristo dio su vida por ti y quiere que te afiances en esa fe que nos ha sido dadas una vez y por todas a los santos, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos desestabilizamos en la fe? Déjame te platico 5 razones. La primera es el pecado. El pecado lucha en nosotros, dice la Biblia, que muchas veces el espíritu está dispuesto, nuestro ser interior quiere agradar a Dios, sabemos que lo necesitamos, pero dice que la carne, la naturaleza pecaminosa que todos tenemos es débil, porque somos egoístas, buscamos nuestros propios intereses, a veces pensamos que podemos satisfacer algo que solamente Dios da por fuera de Dios. Dice en Hebreos 12:1-2 que nos despojemos del pecado que tan fácilmente nos hace ¿qué? Tropezar. O sea, el pecado fácilmente nos hace tropezar, nos hace caer en él. Y dice que corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto por nosotros, que tenemos por delante una carrera, una meta a la cual llegar, que es llegar un día a la presencia de Dios, habiendo vivido una vida de propósito, de significado, una vida que impacta la eternidad y una vida donde Dios nos diga, bien, buen siervo fiel, buena sierva fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es una carrera que tenemos por delante y dice la Biblia que los ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Santiago capítulo 4, verso 1-2 dice, ¿de dónde vienen los pleitos y los problemas en nosotros? Dice, no es de sus pasiones
que combaten dentro de ustedes. Y dice que ardemos de envidia, que deseamos cosas y para gastar en nuestros propios placeres o deseos egoístas. Entonces el pecado, muchas veces, el pecado te va a alejar de Dios. Y cuando tú te comprometes con Dios y le amas, ese amor al Señor te aleja del pecado. La oración te aleja del pecado, el pecado te aleja de la oración. Entonces el pecado es una razón por la cual podemos desestabilizar nuestra fe. ¿Cómo estás tú en este día? ¿Hay algún pecado en tu vida recurrente que te aleja del Señor? ¿Alguna cosa que crees? No es gran cosa, pastor, pues es algo, Dios sabe que lo amo. Y sí, todos batallamos en alguna área u otra, pero es diferente pecar a descaradamente entregarnos a practicar el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Otra razón por la cual nuestra vida es como una mesa floja, que no tiene estabilidad, es la influencia de otras personas. En 1 Corintios 15, 33 a 34, Pablo está hablando a los corintios de la resurrección, de que hay una vida después de esta vida, después de la muerte hay vida. Y dice que algunos de los corintios se estaban juntando con personas incrédulas que no creían en Dios y se habían estado alejando del Señor y practicando el pecado. Y dice que no saben que las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres. O sea, tú quieres tener prácticas y hábitos en tu vida sanos, de caminar con Dios, de congregarte, de amar a tu familia, de tener una mente limpia, una manera de hablar limpia que agrada a Dios. De verdad, tener una relación con Dios en la que Dios es parte de nuestra vida, de nuestros planes, nos sometemos a Él, le decimos, Señor, ¿qué tienes para mi vida? Y caminamos de su mano. Pero dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y dice, para vergüenza de ustedes lo digo, porque algunos de ustedes no conocen a Dios o viven como si no conocieran a Dios, dice Pablo. A veces tratamos de ganar la aceptación de la gente, a que les caigamos bien, ¿no? A lo mejor ya dejamos de tomar alcohol por razones de que antes batallábamos con tomar de más y queremos vivir una vida alejado de la tentación. Y de repente llega alguien y quieres agradarlo. Órale, compadre, órale, pues ¿qué pasó? Ya te hiciste religioso, que ya ahora eres aleluya, ahora ya es hermanito, mira, es hermanito, jaja, y todos se ríen. No, pues está bien, te acepto una, ¿no? Porque una no es ninguna, dice el otro después. Y haces cosas que no harías normalmente, pero lo haces para encontrar aceptación o para evitar el rechazo de otros. La influencia de otras personas es muy importante. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Está estable, firme? ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Tienes una relación con Dios a pesar de tus imperfecciones, de tus faltas? Tú sabes muy bien, hay una frase que dice, yo sé muy bien en dónde estoy parado, ¿verdad? Yo sé muy bien en quién he creído. Y pase lo que pase, yo sé quién es mi Señor, yo sé lo que Él ha hecho por mí. Y yo estoy determinada en mi vida de agradarle y de seguirle. Si es así, te felicito. Gracias a Dios por tu vida, porque estás caminando. Y yo sé que hay muchos aquí de ustedes que están así. Pero a lo mejor tu vida se ha empezado a enfriar, se ha empezado a desestabilizar. Estás a veces con Dios y a veces en el mundo, te has alejado del Señor, te has enfriado. Y a lo mejor hay alguien en tu vida que te está influenciando. Ponte a pensar. Desde que comenzaste cierta amistad o a seguir a cierta persona, su podcast, porque ahora tenemos gente que nos influencia por las redes, que ni conoces ni te conocen, pero te influencian. O programas que ves o música que escuchas. La influencia de otras personas pueden desestabilizar tu fe. Otra cosa que desestabiliza nuestra fe es problemas con gente en la iglesia o malos ejemplos que vemos de gente que se dice cristiana o en la iglesia. Hay muchos que yo he conocido como pastor en más de 20 años de servir al Señor, que he visto personas que comenzaron bien y luego me entero, no, es que tuvo un problema porque la hermana saludó a tal persona y la persona le hizo una cara fea, ¿no? Si sirvemos en la iglesia, no podemos estar haciendo caras feas a la gente, porque la iglesia se trata de amar a los demás, de ser pacientes con otros, de mostrar el amor de Cristo. Pero sucede, porque no somos policías del corazón de la gente.
Sí, el Señor les ama, el Señor les pide vivir a cierto estándar, pero hay gente que se les olvida y quieren sacar su coraje porque ven un malentendido, lo que sea. Y hay gente que al estar en la iglesia se desanima por un mal ejemplo. No, al grado de decirte que yo me he enterado de personas que dejaron de venir a la iglesia por una persona que solo vino un mes, que ni siquiera era parte de la iglesia, y les hizo una cara fea y ya no volvieron a la iglesia para no ver a esa persona, y ya tienen 2 años de no venir a la iglesia y la otra persona tiene 1 año, 11 meses tampoco de venir a la iglesia, ¿no? Pero siguen sin venir después de 2 años, aunque la otra persona ya ni viene. Eso se llama madurez. Es muy importante no ser inmaduros, no estar como una mesa que salta de iglesia en iglesia, ¿no? Porque a veces nosotros somos el problema, a veces de verdad hay una iglesia que está en pecado y que tiene una cultura mala y que buscamos un lugar donde sano para que nuestra familia crezca en Cristo. Por eso nuestro anhelo es ser una iglesia sana. Y gracias a Dios creo que tenemos una iglesia sana, no perfecta, pero sí sana. Problemas con gente en la iglesia o malos ejemplos. Ven a un líder que cayó, un líder de jóvenes, un líder de su grupo, alguien que venía a la iglesia y de repente deja de venir y dice, no, pues sí, si Jorge ya ni viene y era el líder de grupo que me compartió de Jesús y ahorita no se está congregando, pues uno igual puede, no, pues, y de alguna manera te llega eso y tú también caes en el cuento. ¿Por qué no mejor ves el ejemplo de los que sí están firmes, ¿no? Ves el ejemplo, todo lo que necesitamos es un mal ejemplo y ahí nos fijamos y dicen, no, pues está bien, yo no tengo que vivir tanto hacia el estándar de agradar a Dios tanto así, ¿no? Porque pues él se supone que agradaba a Dios, mira dónde estaba y solo Dios conoce los corazones, ¿eh? No sabemos dónde estaba la gente o por qué falló, y si falló hay que animarlos. ¿Qué te pasó, Jorge? ¿Qué pasó contigo? Si estabas al frente de un grupo, estabas fiel, estabas ahí, hablabas a otros de Dios, y ahora ¿qué pasó contigo? Bueno, problemas con gente en la iglesia o malos ejemplos, hay tropiezos, cosas que hacen tropezar a la gente en su fe. Y Cristo nos habló de esto, dijo, dice Jesús, ay del mundo por los tropiezos, gente que nos hace tropezar en la fe. Porque es necesario, es inevitable lo que quiso decir Jesús, que haya tropiezos. Pero hay de aquella persona por el cual viene el tropiezo, porque Dios le va a pedir cuentas. Número 4, creo que la gente puede desestabilizarse y ser como una mesa que se le aflojaron los tornillos cuando estaban firmes en Dios y ahora andan todos tambaleando. Y que puede haber sido por sufrimientos que llegaron inesperadamente a tu vida. Hay una parábola que Jesús contó, la parábola del sembrador, y en Mateo 13, 20 al 21 dice, habla de esta semilla que cayó entre piedras. Empezó a crecer una plantita, pero como no le llegaba bien el sol o el agua, empezó a morirse porque no tenía una raíz profunda. Dice, quien sembró la semilla en pedregales o entre piedras, ¿qué hace? Oye la palabra, ¿y cómo la recibe? Con gozo. Cuando Cristo viene, recibimos a Cristo con gozo. Es una buena noticia de que el Dios de este mundo nos ama y nos ofrece esperanza, salvación, propósito. Y dice, pero no tiene raíz, o sea, no tiene profundidad en su fe. Solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra de Dios en su vida, de su fe, viene la aflicción, algo que les aflige, que la familia les rechaza, que en su trabajo los agarran de carrilla por ser cristianos, dice, viene la aflicción o la persecución, y en algunos países te cuesta la vida. Dice, enseguida se aparta de ella. ¿Alguna vez has sufrido eso? ¿Rechazo por ser cristiano? ¿Burlas por ser cristiano? Levanta la mano si lo has sufrido. Yo aquí estoy con ustedes, ¿eh? Yo lo he sufrido también. Hay que ser macho, o sea, hermano, sea macho, ¿sí? Aguántese. ¿Por qué? Porque uno sabe en quién ha creído, ¿no? O sea, la insensatez de otros o la ignorancia de otros no determina la realidad de que Cristo es de verdad quien dijo ser, que de verdad resucitó, que de verdad ofrece vida, que de verdad transformó mi vida. Y uno no tiene nada que apenarse de algo que es verdad, ¿no? Entonces, hay personas que hemos sufrido esto, pero ponle tú que en vez de persecución, fijémonos en la palabra aflicción. Cuando vienen aflicciones, aunque no sean por falta de la palabra, por culpa de la palabra, hay momentos en que la gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios
¿Por qué si ahora que estoy buscando a Dios, que voy a ir a un grupo de vida, a conectarme con otros, me roban mi carro? Si no tengo dinero y el poco carro que tenía apenas tengo para la gasolina y ahora se me descompuso la transmisión y cuesta $1,500, $2,500. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué, Dios? Si justo tú sabes que te quiero servir, ¿por qué me pasa esto ahora, no? Es como si la transmisión ya estaba bien maltratada, ¿no? Ya venía mal el carro. ¿Y a poco crees que vienes a Cristo y Cristo te hace suyo, te pone el sello de su Espíritu Santo y le vas a servir de aquí a un año? Dios empieza a trabajar en tu vida. ¿A poco crees que Dios va a decir, ok, déjame y le arreglo la transmisión, ¿no? Pum, que esa transmisión sea arreglada. No, Dios nos pone en un mundo donde dijo, en el mundo van a tener aflicción. Nos cortamos y sangramos, nos caemos y nos duele, nos quebramos huesos, ¿no? Porque somos humanos, vivimos en un mundo sujeto a la maldición del pecado, a que todo es frágil, a que las cosas se echan a perder, incluyendo nuestro cuerpo, y nos aparecen nuevas enfermedades, ¿no? Y ya vas coleccionando la lista, ya tengo esto, ya tengo lo otro, ¿no? Y mientras más grandes de edad, más oraciones por salud en la iglesia, porque nos estamos envejeciendo juntos. Y te aparecen nuevas enfermedades a los 30, con problemas del estómago, que antes comías chile y hasta el habanero le hacías así, y como si nada, comías habaneros como si fueran palomitas. Y ahora comes un serrano, un chile de árbol y no lo aguantas en tu estómago, ¿no? Sí, así pasa. Y a los 40 otro set de enfermedades. Ya te salieron juanetes en los pies y te salieron, sí, a los 50 y ya me salió una mancha y ¿qué será? Y no. Y hay gente que vienen esos problemas y vienen las enfermedades y es como si Dios que nos imaginamos un mundo color de rosa, que venimos a Cristo y dejamos de ser humanos y no hay enfermedades y no hay problemas relacionales y nuestros hijos van a ser siempre obedientes y van a decir, ¿qué quiere papá? Sí, mamá, lo que usted guste. No, nuestros hijos son influenciados por el mundo, hay rebeldía. Si pasan por la rebeldía y no les hemos enseñado bien en Dios o tienen un mal carácter, te van a azotar la puerta en la cara y te van a decir te odio. Hijos de padres cristianos. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas son complejas, son difíciles. Y ahí es donde necesitamos la sabiduría de Dios. Señor, ayúdame, que no sé cómo tratar con este hijo, con esta hija rebelde. Señor, ayúdame. Hay algo que yo he fallado, que yo le he hablado mal, que no le estoy dando tiempo. A ver, fallé, pues sí fallé, pero no tanto como otros papás. Señor, ayúdame en mi debilidad y uno depende de Dios. Si vivimos esta vida, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice el Señor, dice la palabra. Y hay escasez económica y hay problemas. Entonces a veces los sufrimientos hacen que la mesa se desestabilice. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está lo que servías y qué grupo de vida? Y ahora vienes y luego no vienes. Hay una inestabilidad, una mesa floja. No estás ya arraigado, ya se empezaron a aflojar los tornillitos que estaban bien fuertes en Cristo. La última razón que quisiera compartir por la cual a veces nos podemos desestabilizar en nuestra fe es negligencia. La negligencia es cosas que descuidamos nuestra relación con Dios. Quitamos los ojos de Jesús y empezamos a buscar otras prioridades. Como Dios no ha llenado esta necesidad que yo tengo, necesidad económica, necesidad de compañía, necesidad de intimidad sexual, necesidad que tengo, pues si Dios no me lo ha dado, me la busco por afuera. ¿Quién me satisfaga esta necesidad que Dios no ha llenado en mí? Y a veces es porque no hemos aprendido a esperar en Dios, porque no nos hemos sumergido en Dios, porque no hemos hecho su voluntad y buscamos por fuera y terminamos llorando. Luego nos va peor, porque la paga del pecado es muerte. Negligencia en nuestra relación. Déjame decirte esto: tener una buena relación con Dios no es algo mágico ni automático. Toda buena relación necesita cuidarse y alimentarse regularmente. Ahorita que nos fuimos de vacaciones, que nos fuimos a México, regresamos y nuestro pasto parecía monte baldío. Estaba seco algunas partes, café, y lo dejamos verde. Y está feo, ya hasta salieron a hierbas malas, ¿no? Y luego lo malo que dicen que hierba mala nunca muere. Lo que uno tiene que hacer es agarrarla y sacarla de raíz. ¿Sabías que tienes que hacer eso para que no se expanda más? Y ya volvimos a echarle agua y me acordé de la canción Verde Será, porque ya volvió a verdecer. Y está todavía ya se ve, antes era monte baldío de
de tercera, ahora ya de segunda, ya va mejorando, ¿sí? Porque necesita, así como una plantita, un patio, necesita cuidarse. Oye, qué feo, ¿no? Porque la gente que se dedica y que sabe de las plantas, tener un plan, ¿qué necesitas hacer para tener un patio feo en tu departamento o en tu casa? ¿Qué necesita pasar para que haya un patio feo? ¿Necesitas hacer? Nada. ¿Y qué necesitas hacer para tener un patio bonito, verde y con florecitas adornadas? ¿Y qué necesitas hacer? Todo. Necesitas estar al día, necesitas regar. Algunos de ustedes ya son expertos en regarla, pero no, me refiero a las plantas. Ahí la regamos todos. Regar las plantas todos los días, acomodar las florecitas, ir a comprar, gastar dinero, tu tiempo, y ya se vuelve un esclavo del patio para que esté bonito. ¿Qué necesitas hacer para que se eche a perder y esté feo? Nada. ¿Qué necesitas hacer para que tu vida cristiana mengüe y sea como una mesa floja que empieza a tirar los refrescos y hacer incómoda la estancia, echar a perder la comida, echar a perder la vida? ¿Qué necesitas hacer para que tu vida cristiana se afloje? Nada. No, nada, no oro, no leo la Biblia, a veces me congrego, a veces no voy a los grupos de vida, no sirvo a Dios, no doy pasos de fe de creerle a Dios, no hablo de Jesús, no sirvo, y no hagas nada y vas a ver cómo tu vida termina floja. Tener una buena relación con Dios no es algo automático. Toda buena relación necesita cuidarse y alimentarse. ¿Qué pasa si le dejas de hablar a tu esposa, a tu esposo? Algunos de ustedes dirán, ay Señor, gracias a Dios que no oigo los sermones de todos los días. No, la verdad es de que si dejas de hablarle, se enfría la relación. ¿No es cierto? Se enfría la relación. Cualquier persona que descuidas una relación diaria de platicar, se enfría, se daña esa relación. Y lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo nos afianzamos en la fe? Bueno, aquí dice el pasaje, así que les enviamos a Timoteo con el fin de ¿qué? Afianzarlos y animarlos en la fe. Afianzarlos es una palabra griega que significa fortalecerlos o establecerlos. Habla de un soporte que fija o hace fuerte, poniendo una base firme a algo que establece firmemente o que se planta sólidamente y elimina que algo esté flojo o inestable. Esto significa la palabra que Pablo escribió a los tesalonicenses en su carta y les dijo, les envié a Timoteo para orar por ustedes, para compartirles las escrituras, para recordarles lo que yo ya les había dicho, que era necesario que pasáramos por sufrimientos, que iban a ser rechazados, que iba a haber dificultades en sus vidas y que no les tomara por sorpresa, que eso no significa que Dios no les ama, que Dios no está con ustedes. Enviamos a Timoteo para afianzarlos, para fortalecerlos. Hermano, Dios quiere fortalecerte, que te hagas fuerte en la fe en Él. Dios quiere establecerte. Dios quiere que tú tengas un soporte fijo, fuerte, poniendo una base firme en la fe de tu vida para que no seas inestable y, dicho sea de paso, ni flojo en tu vida cristiana. En Apocalipsis 3:2 se utiliza la misma palabra. Dice, yo conozco tus obras, le habla Dios a una de las iglesias que necesita ponerse a cuentas con Dios, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La gente cree que eres cristiano o alguna vez amaste al Señor, pero tu vida no está dando fruto, está sin vida. Ponte en vela, o sea, ponte alerta, vigilante de los peligros de la noche y los peligros del pecado. Ponte en vela y afirma, esterizo es la palabra griega, la misma palabra, afirma, pon una base firme, fortalece las cosas que quedan, que estaban a punto de morir en ti. Qué palabras tan fuertes de parte de Jesús a una iglesia, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? Que hay cosas que esa iglesia tenía que eran un olor fragante a Dios, que Dios se alegraba de tu amor por Él, de lo que tú le cantabas en las alabanzas, de las alabanzas que tú escuchabas, de que querías compartir de su amor con otros, de que eras fiel en querer crecer y en querer ser usado o usada por el Señor para su gloria. Pero esas cosas que tenías se fueron muriendo en ti, te fuiste desestabilizando, apartando de Dios, y Dios te dice, afirma esas cosas que quedan, que ya están medio muriéndose, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras
delante de mi Dios. Imagínate que Dios nos hable así. No he hallado completa tus acciones delante de mis ojos. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, obedéceme, ¿y qué? Arrepiéntete. Esto, ¿cómo estabilizamos una mesa? Pues yo lo he hecho, he tenido que voltear, he tenido que poner la herramienta hexagonal y apretar cada una de las 4 esquinas para que no esté floja esa mesa o esa silla. Si tiene una necesidad de una reparación más profunda, tienes que llevarla a un taller para que una persona que sabe de muebles te la repare, te la arregle, para no tener una mesa floja que todos los días estás así en tu cocina, ¿no? A la hora de comer. Y cuando nuestras vidas están inestables, necesitamos ir al taller del Maestro, al taller de nuestro Dios, y dejar que Él nos apriete las 4 esquinas, que Él nos apriete las tuercas flojas. ¿Tienes algunas tuercas flojas? Dice, pastor, yo no, pero a mi esposa se le zafa un tornillo. No, a veces decimos así, ¿verdad? Se le zafa un tornillo, porque como que algo no funciona bien en su carácter. Es la crisis de edad media. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Cómo nos estabilizamos? Debemos acordarnos de lo que ya hemos escuchado, la verdad de Dios, obedecer a Dios, arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirnos? Dejar de darle cabida al pecado, a las cosas que nos han desestabilizado, y volvernos a hacer lo que hacíamos antes. Por tanto, si no velas, si no estás alerta, vendré como un ladrón que no te avisa cuando llega, y no sabrás a qué hora vendré, dice Dios, dice Jesús. Pues hay que agarrar la mesa de tu vida y apretarla. ¿Qué tornillo se te zafa a ti, hermano? ¿Qué tuerca necesitas apretar? ¿Qué parte de tu vida está inestable? ¿Tu carácter, que no te aguantan? ¿Ya hasta te regalaron una lamparita para que guardaras el genio? Sí, que de verdad, ¿qué cosas estamos dando cabida a nuestro corazón que nos hacen tener amargura, depresión, inestabilidad, falta de compromiso con Dios? Hermanos, ¿tú crees que Dios quiere que nuestra vida esté fuerte y firme y sólida? Claro que sí, Él vino para que tengamos una vida y vida en abundancia. A veces algunas mesas hay que ponerle así doble soporte, ayudarla para que esté firme y fija. Y estoy terminando la predicación. Vamos a meditar en esto. Dice, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Bueno, Dios nos afianza y nos anima a través de otros. ¿Qué había hecho Pablo para afianzarles? ¿Enviarles a quién? A Timoteo. Dios te envía muchas veces la iglesia, te envía tu grupo de vida, te envía a alguien que te llama y te dice, hermano, ¿cómo has estado? No te he visto. ¿Cómo estás? ¿Hay algo por lo que puedo orar por ti? Quizá tú eres ese instrumento en las manos de Dios. Si sabes de alguien que se ha alejado de Dios, que se ha enfriado en la fe, que se ha desestabilizado y que necesita ser afianzado, si Dios te pone en el corazón hacerlo, hazlo. Claro que no podemos obligar a la gente, no somos dueños de la gente, solo les amamos y les animamos a caminar con Dios. Dios nos afianza y anima a través de otros. Dios quiere gente dispuesta. Sé tú una persona que es bendición a otros para ayudarles a volver al Señor. Dice la palabra de Dios que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo, que seamos el soporte que la gente necesita en medio de su inestabilidad emocional, espiritual, de su inmadurez. Y Dios nos afianza y anima a través de las Escrituras. Dice en Romanos 10:17, así que la fe, mi confianza en Dios viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué explicamos hoy? 1 Tesalonicenses 3:2 es un pasaje de la palabra de Dios. Te está afianzando en tu fe, te está ayudando a reflexionar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante congregarse, estudiar la palabra, abrir tu Biblia en tu casa, tener un método de estudio, leer salmos, proverbios, los evangelios, subrayar lo que habla Dios a tu corazón. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Dice que las cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4 más adelante dice, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la consolación y perseverancia que nos dan las Escrituras, tengamos esperanza. Una vida, Dios quiere que tuvieran ánimo los tesalonicenses. La verdad es de que Dios nos da propósito y ese propósito en Él de servirle
anima nuestros corazones cuando vemos lo que Dios hace a través de hombres y mujeres dispuestas a que Dios les use. Para afianzarte tienes que estar ajustado a algo firme, algo inconmovible. Es más, esas mesas que están en el cemento en algunos lugares afuera, en algunos lugares en México, esas mesas, esas sí no se pueden mover, ¿no? Están firmes, cimentadas en un cemento firme. Hay un pasaje con el que quisiera terminar y que reflexionemos. Jesús, nuestro Señor, después de haber dado un mensaje a las multitudes, donde les habló que a pesar de los sufrimientos, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de la justicia, porque eventualmente ellos serán saciados, porque están buscando que Dios haga justicia. Nos habló de que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos habló de que nosotros, nuestra vida es como una luz que tiene que ser puesta en alto, y a través de nosotros que la luz de Jesús brille y muchos sean alumbrados. Y terminó diciendo en Mateo 7, 24 al 25 en el Sermón del Monte, el que oye mis palabras y las hace es como un hombre prudente, inteligente, sabio, una mujer prudente, sabia, que edificó o construyó su casa sobre la roca. Una casa arraigada con un cimiento, asegurada, afianzada en esa roca firme. Y dice que vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Dice que por estar en la roca no vino lluvia, no vino tormenta, no vino vientos que pegaron contra la casa. No dice eso, ¿verdad, Jesús? Aunque estás en sus palabras y las haces, te va a tocar huracanes en la vida, te va a tocar turbulencia, va a haber momentos difíciles. Pero dice que no cayó, no fue destruida esa casa, no se fue al piso los propósitos de Dios para esa vida, porque tenía su base sobre la roca. Yo quiero animarte a que hoy decidas poner tu base sobre la roca, que te arraigues en Cristo Jesús. Y dice el verso 26 al 27, por el que me oye y no hace lo que digo, es como una persona insensata que construyó su casa sobre la arena, sobre algo que no es firme. Y esa arena puede ser cualquier cosa: el pecado, el dinero, la aceptación social, el tratar de conseguir lo que buscas sin Dios. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo, y fue grande su ruina. Yo quiero animarte a que hoy decidas cobrar ánimo en Cristo. Si te has desanimado, si sientes que estás tirando la toalla, si sientes como esta iglesia en Apocalipsis, que hay cosas que están a punto de morir en tu fe. Está la lucecita que estaba fuerte, ahorita está parpadeando y se apaga, y luego vuelve y se apaga, y Dios te dice: hey, ¿qué ha pasado, hijo, hija? Te amo, quiero usar tu vida, no ha acabado la obra que comencé en ti. Yo te animo a que decidas hoy cobrar ánimo y arraigarte en Jesús, afianzarte en Jesús, apretar las tuercas flojas, y que desea ser una mesa firme, estable, con conversaciones amenas, donde Dios puede llenar esa mesa de pan y de agua para el sediento y de pan para el hambriento, empezando por tu familia, que tu familia pueda sentir en ti la estabilidad que Dios da. Dios puede hacerlo, solo quiere que nos alineemos con Él. ¿Qué tuercas hay que apretar en tu vida? ¿Qué cosas tienes que afianzar? Vamos a orar. Inclina tu rostro en tu lugar. Señor, gracias porque eres paciente y bueno con nosotros. Todos nosotros necesitamos de tu gracia, Señor. Es tu misericordia la que nos tiene con vida hoy. Clamamos a ti, Señor, para pedirte, Dios, que tú sanes nuestro corazón, nuestras heridas emocionales, nuestras inmadureces, nuestras inestabilidades, Señor, y que nos hagas un pueblo obediente a ti, que te ama, que busca tu rostro, que busca tu palabra, que estamos dispuestos a hacer mesas firmes, donde, Señor, tú eres invitado a la mesa y podemos invitar a otros a reunirse con Jesús, porque tenemos en nuestra vida firmeza y estabilidad.
Clamamos, Dios, que tú perdones nuestra inestabilidad, que aprietes, Señor, los tornillos desajustados y que nos ayudes a identificarlos y a ser intencionales, Señor, en arrepentirnos y en hacer las obras que hacíamos al principio. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón hoy, querida hermana o hermano en Cristo, Dios te ama, Dios no ha acabado la obra que tiene en tu vida. Este es un mensaje de advertencia, de amor de parte de Dios para ti. Y si tú hoy quieres hacer un compromiso de comenzar a hacer cosas que antes hacías, de cambiar cosas, de empezar a buscar con más intencionalidad en tu corazón, si Dios te habló, levanta tu mano ahí y dile: Señor, hablaste a mi vida. Yo quiero tomar el reto, el compromiso de buscarte con todo mi corazón, con más intencionalidad, Señor. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano ahí en tu lugar. Dios te bendiga, querida hermana, hermano. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Les ama, quiere usarles, quiere llenarlos de alegría, de gozo, a pesar de que hay momentos duros en esta vida. No estás solo, no estás sola. Dios, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje de parte tuya, gracias porque tú siempre hablas a nuestro corazón. Te amamos, Señor, tú eres tan bueno, tan misericordioso, tú eres digno de ser glorificado, de recibir nuestra alabanza, que vivamos para ti, Señor, y reconocemos que fuera de ti no hay nada, Señor, que sacie, que llene, que dé vida como tú lo haces. Oramos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén.